Señores y señores, buenas noches y bienvenidos una semana más a Asturias es Noticia, un programa de los servicios informativos de Asturias Televisión en el que cada 7 días abordamos los temas más relevantes de la actualidad del Principado y hablamos con sus protagonistas. Como siempre, les invitamos a que se pongan en contacto con nosotros a través del correo electrónico redaccion@esasturias.tv. En esa dirección nos pueden proponer contenidos de su interés y también, se lo rogamos, que nos cuenten qué les parece el programa. Y hace poco más de una hora ha terminado en el Teatro Campo Amor de Oviedo el acto institucional del Día de les Lletres Asturianas, en el que la Academia de la Lengua acogió oficialmente a dos nuevos miembros, Pablo Suárez García y José Antón Suárez Puente. Para hablar del asturiano y de su presencia en nuestra comunidad esta noche con nosotros Ana Cano, presidenta de la Academia de la Lengua Asturiana, y José Antón Suárez Puente, nuevo académico. Buenas noches a los dos y gracias por aceptar la invitación de Asturias Televisión. Buenas noches, muchas gracias a vosotros. Doña Ana, ¿cuáles han sido los momentos más destacados de este día? A ver, el momento más destacado é, lóxicamente, la celebración del acto del Campo Amor, del Día de les Lletres Asturianes, que organiza la Academia de la Lengua Asturiana y una xunta solemne de la Academia que la institución quiere compartir con todos los ciudadanos y ciudadanas de Asturias. Y dentro de ese acto hay, como digamos, tres aspectos importantes. Un de ellos es, como bien decías, la acogida de los nuevos académicos, en este caso esas dos personas que mencionaste como académicos correspondientes. Y un día donde llueu de gallola, de festexo, para celebrar la literatura que se fai en lengua asturiana y los autores que la faen posible. Y también, bueno, y por desgracia, sigue siendo un día de reivindicación lingüística. ¿Cómo cuál? Pues el tema de fondo y la meta y la reivindicación cimera y el algame de la oficialidad de la lengua asturiana o de la cooficialidad dentro del Principado de Asturias, porque es el único marco legal que puede, digamos, de alguna manera dar seguridad al futuro de la lengua asturiana. Junto a eso, bueno, pues hay otras cosas, digamos, más del día a día y de menor importancia, pero el objetivo fundamental es ese. Ahora le ruego que nos presente a nuestro otro invitado, José Antón Suárez Puente, por favor. Bueno, para la Academia allí donde yo una gran satisfacción que José Antón Suárez Puente, bueno, pues aceptar el unirse a la Academia como miembro correspondiente. Y digamos, una de las personas más destacadas del grupo de investigación de Carlos López Otín, que es, bueno, pues un orgullo para la Universidad y para Asturias el poder contar con este grupo de investigación entre nosotros. Llevan muchos años trabajando sobre el genoma humano y toda una riestra de aspectos que tienen que ver con bueno, pues el poder ser capaces de detectar el cáncer y empobinar en el camino de la so curación. Él es profesor titular de la Universidad de Oviedo, hizo la tesis doctoral bajo la dirección de López Otín, estuvo trabajando en el extranjero en Estados Unidos en un centro de investigación de primer orden en relación con la su especialidad y, digamos, por lo que está en la Academia, no es por eso, evidentemente, que es importantísimo para Asturias y para la universidad, sino porque trabajó en torno al asturiano de programas informáticos y él puede especificar lo que hizo en un momento en el que eso ya era fundamental para el, bueno, pues para el desendolque de la lengua asturiana. Y claro, yo no voy a hablar de la importancia de las investigaciones que son de nivel mundial, pero lo que sí quiero resaltar es que es una persona que fai espardimiento de la investigación que realiza en lengua asturiana. Entonces, bueno, pues ahí están sus aportaciones en la revista Ciencias, Cartafollos de Ciencia y Tecnología, o las conferencias que da a veces na UABRA, na Universidad Asturiana de Brano, y el ámbito en el que investiga y haciéndolo después esa divulgación en lengua asturiana, eso ya es importantísimo pues para la difusión de la lengua y desde yo para su normalización, estandarización y prestigio. Y yo creo que puede aportar muchísimo a la academia y al asturiano en lo que tiene que ver con las nuevas tecnologías y también desde yo con la terminología científica. José Antón, bueno, en primer lugar, enhorabuena por el nombramiento. ¿Y cuál cree que ha sido esa aportación? ¿Cómo ha sido su vinculación con la lengua? A ver, pues la vinculación con la lengua surge de pequeño.
no? De falar en asturiano pues, con los collacios con los que xogues, normalmente tamén nos branos. Despois, ya como adolescente, pues entama a ver mucha más literatura de la que había hai 40 años, por exemplo, ¿no? Y la normalización de que haiga obres de novela o obres de cómics en asturiano, pues lle un enfotu para todos los que nos presta expresarnos na nosa lingua. Y después ya lo que comentaba Ana de la torna de programas al asturiano, podemos decir que a mediados de los años 90 entama la generalización de Internet, ¿no? Restauradores, había pocas cosas, no existían las grandes compañías que conocemos hoy como Google, como Facebook, YouTube, no existía todo eso, ¿no? Pero sí que entamaba a ver cosas de Internet, dos cosas, navegadores y correo electrónico. Y entama un movimiento que es el de programas de código libre o de código abierto, de tal forma que cualquier puede contribuir a eso, ¿no? Y la mi manera de contribuir al desenvolco de Mozilla, que ya era el gran proyecto, fue tornando al asturiano, talamente que cualquier persona, y tenían miles de descargas todos los meses, cualquier persona que quisiera tener programas en asturiano podía tenerlos. Y a partir de ahí entamóse, bueno, para algamar a ese punto, necesitábamos hacer del asturiano que fuera oficial en Internet, ¿no? Y para eso necesitase pues, unos procesos burocráticos, ¿no? Que algamámoslos, ¿no? Mucho más sencillo, ¿no? Falar con instituciones internacionales que falar con instituciones aquí autonómicas. Y a partir de ahí ya surgieron grupos, ¿no? Dentro de lo que es el movimiento de normalización lingüística, ¿no? Y ahora mismo tú puedes usar cualquier teléfono móvil o cualquier ordenador da fecho en asturiano. Hablando de la universidad, ustedes dos son miembros destacados de la comunidad universitaria. La semana pasada pasó, valga la redundancia, por nuestros estudios Santiago García Granda, nuevo rector de la Universidad de Oviedo, y esto es lo que nos dijo del asturiano en la universidad. Lo escuchamos y lo vemos. No pretendemos obligar a nadie en la Universidad de Oviedo a que utilice el asturiano, pero lo que queremos tener es un gran respeto por las personas que tienen esa necesidad y ese ánimo, y además que realicen, que en la Universidad de Oviedo se realiza muy buena investigación sobre temas de filología asturiana. Y por lo tanto yo creo que eso es una riqueza para la universidad y que nosotros tenemos que potenciar el que cualquier persona, cualquier universitario que quiera usar el asturiano lo pueda hacer con normalidad. Esto es lo que nos dijo. ¿Qué le parecen estas declaraciones? ¿Qué les parecen? Bueno, no sé, a mí personalmente, bueno, pues parecen bien. Yo creo que Santiago, el nuevo rector, y una persona sumamente sensible con la cuestión lingüística. A lo largo de toda la campaña electoral, prácticamente todo lo que la documentación que envió y toda la campaña que hizo fue, yo creo que trilingüe, en castellano, en asturiano y en inglés. Y a mí personalmente el poder dirigirme al rector en lengua asturiana y que me responda sobre la marcha en lengua asturiana también, bueno, pues dame una satisfacción grande. Yo creo que va en serio. Y bueno, y aguardo dende eu que lo que haya fecho dentro de la universidad, que no se puede negar que hay muchas cosas ya logradas, pues se caltengan y dende eu que se vaya mucho más allá y que la universidad nuestra pueda ser la universidad de todos los asturianos, y que la lengua dentro de esa universidad sea dende eu una lengua normal a todos los efectos y que nadie sea discriminado en razón de su uso, como dicen los estatutos de la propia Universidad de Oviedo. ¿Puede ser esta una vía para la normalización del asturiano? ¿Qué opinan los dos? Hombre, el poder hacer investigación o presentar los alumnos los trabajos fin de grado o los trabajos fin de máster en asturiano constituye un grado de normalización en la universidad que va a dar un prestigio a la lengua y va a sacarlo pues, de un ámbito donde solía estar, que ya era la filología, como si era una cosa para estudiar metida en un museo que no pudiera usarse para otra cosa. El que pueda haber xente de derecho, o puede haber xente de medicina, o puede haber xente de químiques, ¿no? Que use el asturiano,
Agora mesmo hai muchos estudiantes que sí que querrían facelo e el problema é que non se atreven porque saben que van a toparse con un no, ¿no? O sea que este compromiso del nuevo rector é per importante para la normalización, non solo na universidade, sino que probablemente trascenderá a otros ámbitos. Aún así, doña Ana, usted insiste en que la cooficialidad del asturiano es el único camino para que no se pierda la lengua. ¿Por qué? Bueno, por una cuestión muy sencilla, porque nosotros pertenecemos a un Estado, que es el Estado español, y en el Estado español existen las comunidades autonómicas y tenemos una lengua oficial en todo el Estado, que es el castellano, bueno, que todos tenemos el derecho y la obligación de conocer y de emplear. Pero al margen de eso, pues hay lenguas que son cooficiales en esos territorios. Y yo siempre digo que lo que no tiene nombre no existe, y por lo tanto hay muchas cosas que se legislen desde Madrid, y el asturiano está en una situación, digamos, de desequilibrio en relación con lo que sucede con las lenguas de las otras comunidades, y claro, si estuviéramos en otro país daría igual, pero como estamos aquí, pues si la lengua asturiana no es cooficial, hay muchas cosas, pues bueno, pues que ya queda fuera, justamente por esa razón, ¿no? Es un problema político, como bien apunta usted. ¿Cómo ve la posición de los grupos con representación en la Junta General del Principado con respecto a la lengua? ¿Cuáles son más receptivos y cuáles lo son menos? Por favor, mójese. A ver, yo creo que eso basta con mirar Hay dos cosas. Una cosa allí lo que hay sobre el papel, y si vamos y entrugamos, porque la Academia fizo a lo largo de este año y faló con todos los grupos parlamentarios que están en la Xunta General, justamente de cómo había que abordar el tema de la cooficialidad en la próxima reforma del Estatuto. O sea, somos conscientes de que no se puede hacer una reforma del Estatuto nada más que para este tema, pero cuando llegue la hora, los partidos políticos tienen que estar, los grupos parlamentarios, bueno, pues saber un poco cómo van las cosas y desde yo estar al altor de lo que hay en la CAI y en los ciudadanos, ¿no? Y desde yo no retocaron a la propuesta que hizo la Academia. Ya veremos cuando llegue el momento y qué es lo que sucede. Desde yo, cooficialidad sin el visto bueno de los dos grandes partidos políticos, si la situación sigue como está, yo creo que eso es prácticamente imposible de poder lograr, ¿no? Yo creo que hay una cuestión de tipo generacional y realmente en todos los partidos hay gente ocupando puestos de responsabilidad que son favorables a la cooficialidad de la lengua asturiana. Yo creo que no hay que tener miedo a eso, porque en realidad no consiste más que en declararlo en el Estatuto de Autonomía. Después, quien tiene que desendolcar esa declaración es la propia Xunta General, pero entre medias de una ley de normalización, y allí va a figurar lo que ellos quieren que figuren. Por lo tanto, yo creo que es simplemente una cuestión de garantizar el que la gente que quiera falar y vivir en lengua asturiana, no falar, vivir en lengua asturiana, que lo pueda hacer. Pero ya veremos a ver ahora... En estos momentos, perdón que le haya interrumpido, ¿cómo ve la posición de los partidos mayoritarios del PP y del Partido Socialista? ¿Ha habido alguna modificación, algún cambio, evolución? A ver, quiero decir una cosa. En la última reforma del Estatuto de Autonomía, en la última, creo que fue en la penúltima, ¿no?, que hubo una contestación social fortísima en relación con el tema de la cooficialidad de la lengua asturiana, no se logró la cooficialidad por el PSOE. Quiero decir que el grupo, el partido político que lo defendía con más push y era Izquierda Unida, y el PP estaba de acuerdo en esto con tal de que el estatuto saliera consensuado, y no salió porque el PSOE se negó. En estos momentos, bueno, pues en el PSOE hay sectores que son partidarios y sectores que no lo son. Y es verdad que la cooficialidad no forma parte del programa, no estaba en el programa electoral del PSOE, y no sé si va a estar, a mí prestaríame que sí, en el próximo, vamos, en las próximas elecciones, ¿no? El PP tampoco, pero sí había muchas medidas importantes, tanto en uno como en otro, porque ellos, si se ellos entruga, ellos no quieren que el asturiano desaparezca. Pero vamos, y una contradicción porque hay que poner los medios para que no desaparezca, ¿no? Y después los otros partidos, pues Asturias, Izquierda Unida, donde yo sí lo tiene en el programa, el caso de Podemos también, y bueno, vamos a ver lo que da de sí, pero yo creo que mucho hay una cuestión generacional y evidentemente los partidos políticos tienen que adaptarse y tienen que camudar, y depende con quién se fale, y yo, vamos, estoy segura
de que esto, cuando se plantee la reforma del Estatuto, que será una de las cosas que haya que abordar, y aguardo que se aborde y que se solucione bien, por el bien de la lengua y de Asturias. Hablamos de educación y permítanme que haga de abogado del diablo. Hay padres que sostienen que es una pérdida de tiempo aprender asturiano en la escuela, pudiendo dedicar ese espacio a otros idiomas como el alemán o el chino, que son herramientas que les pueden servir algún día en su trabajo. ¿Qué les dirían a esos padres? Que el saber no ocupa lugar, eso para empezar. Y que yo creo que, güey, no podemos falar de monolingüismo. Yo creo que la xente no puede aspirar a falar una lingua, aunque sea una gran lingua imperial, como es el caso del castellán, o del inglés, o del francés, o del chino. Y lo lógico es que un alumno o que un ciudadano fale la lengua de la comunidad propia, la lengua del Estado, y además de eso, otra lengua. Y los países que viven o los países de Centro Europa, por ejemplo, o de la parte más oriental de Europa, que están avezados a manejar lingües distintas desde que los niños nacen, pues lleguen adultos y manejen con facilidad no ya 2 lingües, sino 3, 4, 5 o les que sea, porque todo eso suma, todo eso suma. Entonces, en el caso de España, yo siempre digo que es una pena que siendo un país plurilingüe seamos tan malos en el manejo de lingües. Y yo creo que la culpa de todo eso está en la educación que recibimos, y que si desde niños todos estuviéramos avezados a falar, a sentir, por lo menos a sentir, todas las lingües del Estado español, no tendríamos ningún problema ni para aprender después el francés, ni el inglés, ni el alemán, ni el chino, ni el japonés. No sé si Xos Antón comparte lo que estoy diciendo. No, totalmente. Yo creo que cuanto más puedas estudiar, más cultura vas a tener, y siempre vale para qué. Ofiértate una visión del mundo distinta, ¿no? La que tiene un asturiano, de la que puede tener pues, un italiano, o de la que puede tener un finlandés, ¿no? Por otra parte, en la escuela danse muchísimas asignaturas que nunca vas a usar en la vida, ¿no? Podemos hablar de música, que la mayoría no lo usa para trabajar, podemos hablar de arte, incluso muchos, lengua, ¿no? Y nadie nunca critica eso, y parece que es solo cuando hay lengua asturiana. Doña Ana, ha afirmado usted en varias ocasiones que la culpa de que no haya más gente que hable asturiano la tiene el autoodio. ¿Qué es el autoodio? A ver, yo no sé si dice eso exactamente así, no lo sé porque no lo recuerdo. Yo creo que la culpa de que no tengamos más falantes de lengua asturiana, no es solo la cuestión del autoodio, pero el autoodio sí es un elemento, digamos que otorga de alguna manera el que los falantes expresen en lengua asturiana los que saben falar en lengua asturiana, ¿no? El autoodio y el llegar a tener conciencia lingüística de que no sabes falar, de que lo que tú fales está mal falado, y en este caso eso aplícase al asturiano. Entonces, pues todas las generaciones, ¿no? Que pasamos por una escuela da fechamente en castellán, y no solamente la escuela, sino la sociedad en general, y los collacios y la xente que tenías a la vera, si desde que naces te están repitiendo que eso que estás falando ye falar mal, que a ver si fais el favor de aprender a falar, y falar bien ye evidentemente falar en castellán, pues eso acaba generando e interiorizando en la conciencia lingüística del falante pues un odio hacia la propia lengua. Y yo creo que eso es una de las cuestiones más difíciles de vencer, incluso de persona ya mayor, y donde yo la única manera sería pues el hacer la lengua normal dentro de la sociedad, vuelvo a la cooficialidad, y donde yo también que las élites sociales, culturales, religiosas, políticas, etcétera, bueno, pues expresaren en público en lengua asturiana. Eso fairía mucho a favor de la lengua. Señor Antón, ¿usted vivió esa situación en la escuela? Sí, normalmente lo que te decían es que el asturiano pues no era una lengua. Hasta ahí poco veíamos a muchos políticos también decir que no era una lengua, y que lo correcto era falar en español porque era lo único que valía para qué, ¿no? Cuando muchos al final lo que estamos usando es el inglés para trabajar, ¿no? Entonces el asturiano sería pero importante que tuviera un prestigio social, ¿no? Si se normaliza todo lo que comentaba Ana de lo importante que es la oficialidad solo para estar al mismo nivel,
¿no? Y cada uno después que use el que quiera. A nadie se va a obligar a falar en asturiano o falar castellano, pero si tú quieres falar asturiano, tú tienes todas las posibilidades y no vas a sentirte que es de menos, ¿no? Y el problema aquí que tenemos es que hay mucha gente que prestaría a falar en asturiano, ¿no? Que sabe falar en asturiano, porque en su casa sintió falar asturiano, pero vese como una cosa menor y no salen del armario, ¿no? Entonces, si hubiera gente que de verdad falase y viese que esto es prestigioso, que hay gente que úsalo normalmente, habría mucha más gente que de verdad puede usarlo y que saldría del armario y diría, mira, pues yo también sé falar, pero no me atrevía. ¿Qué papel podemos jugar los medios de comunicación en la promoción y en la normalización del asturiano? Pues yo creo que lleva un papel de primer orden. Los medios de comunicación, si cada vez que sintonizamos la radio, encendemos la televisión, la siente, los presentadores, los programas, etcétera, se faen en lengua asturiana y sentimos falar asturiano, pues y un poco lo que está comentando Xos Antón, eso contribuye a normalizar la lengua y dende yo a que ese sentimiento de complexo y de inferioridad lingüística desaparezca y la gente se pueda expresar libremente. Lo que hizo la televisión gallega por la normalización social del gallego, vamos, yo creo que es impagable, por ejemplo. Pues por mi parte les invito a los dos a que dentro de un año nos veamos aquí en Asturias es Noticia, en el plató de Asturias Televisión, con motivo de la que será, esperemos, la 38 edición del Día de las Lletres Asturianas. Pero ¿cuáles les gustaría a los dos que en ese momento fueran las situaciones que nos pudiéramos encontrar? Hombre, lo que naguamos es tener una normalidad institucional, ¿no? Y esa normalidad, aunque inventáronse muchas leyes para proteger el asturiano, lo que se ve es que al final no protegen, ¿no? Porque siempre atopeste con la misma respuesta, ¿no? Que ya en un yo oficial y no puedes hacer esto, en un yo oficial no puedes hacer esto otro, ¿no? Entonces, si la única torga que hay para la normalización es la oficialidad, pues lo mejor sería naguar que para el año que viene tuviéramos la oficialidad. Ana. Desde yo suscribo totalmente, vamos, lo que dice Xos Antón, pero en todo caso, yo eso veo lo difícil porque no va a estar reformado el Estatuto de Autonomía y vamos, y hay que pasar por ello, pero bueno, yo pues prestaríame, por ejemplo, que el tema de la reconocencia de la especialidad de lengua asturiana para los enseñantes ese tema tuviera solucionado, por ejemplo, que pudiéramos contar con una planificación, digamos, de acciones concretas en materia de normalización social de la lengua asturiana, en materia de política lingüística, por parte del Gobierno autonómico, que esa comisión que tenemos creada en la Xunta General para el uso y promoción de la lengua asturiana realmente tuviera ya unos frutos y que la lengua asturiana fuere de alguna manera lengua normal dentro de la Xunta General, cosa que en estos momentos, como bien sabemos, no lo lle. La Xunta General hizo con motivo de la Semana de les Lletres, bueno, un manifiesto que está en castellano, pues yo pido que para el año que viene, por lo menos ese manifiesto esté en lengua asturiana, y después en la universidad, pues sí me prestaría que desde yo que pudiéramos ya ver y analizar, bueno, pues de algunos de los frutos de la política entamada por el nuevo rector y el su equipo. Ana Cano, presidenta de la Academia de la Lengua Asturiana. Xos Antón Suárez Puente, nuevo y flamante académico. Gracias a los dos por acudir al plató de Asturias Televisión. Y ustedes, por favor, no se vayan porque ya mismo estamos con ustedes aquí en Asturias es Noticia. Ya estamos de vuelta aquí en Asturias es Noticia. El pasado 15 de febrero, La Nueva España publicaba una carta al director firmada por el doctor Ángel García Prieto, médico psiquiatra, con este titular: Defectuosa percepción del alcohol por los jóvenes. A raíz de este artículo, en este programa y en los servicios informativos de Asturias Televisión nos hemos hecho unas cuantas preguntas. Por ejemplo, ¿beben de forma diferente los jóvenes de ahora que lo
hacían hace 25, hace 40 años, tienen suficientes alternativas de ocio saludable, carecen de ellas o sencillamente eligen el camino más peligroso para divertirse. ¿Qué consecuencias? También es una pregunta que nos hacemos. ¿Traerán nuestros chavales fenómenos como el binge drinking o el atracón o otros similares de los que hablaremos? Si el alcohol es una sustancia que goza de una enorme aceptación en España, ¿no es posible educar desde niños para que, llegado el momento, beban de una forma racional y prudente? Para contestar a esta y otras preguntas están aquí en el plató de Asturias Televisión el autor del artículo, don Ángel García Prieto. Buenas noches, don Ángel. Miguel Silveira, psicólogo clínico. Buenas noches, don Miguel. Buenas noches. Y Sheila Suárez, presidenta del Consejo de la Mocedad del Principado. Buenas noches. Buenas noches a los tres y gracias por aceptar nuestra invitación. Voy a empezar con el artículo del doctor García Prieto y leo textualmente. Dice: en los últimos 20 años se ha difundido una costumbre que acerca a muchos jóvenes al consumo inmoderado de alcohol y a la borrachera, sobre todo durante los fines de semana. También se ha visto que la edad de comienzo del hábito alcohólico se fue adelantando hasta los 16 y 14 años en chicos y chicas respectivamente. La pregunta es para los tres: ¿ha cambiado la forma de beber de los jóvenes con respecto a generaciones anteriores? Don Ángel. Sí, se bebe a la nórdica o a la, perdónenme que estoy con afonía, o a la anglosajona. Se bebe mucho los fines de semana y no el resto de la semana. Y dentro del fin de semana se bebe mucho al principio. Es decir, es cuestión de entonarse muy rápidamente para divertirse o para aislarse, porque muchas veces es más aislamiento que buenas relaciones. Y bueno, básicamente es eso. De cierta manera eso también pasa con los adultos, es decir, que antes el consumo del alcohol era más moderado en las comidas y más a largo plazo, y ahora mismo también se bebe más concentradamente y sobre todo los fines de semana. Tal vez se ha perdido en las familias la tradición de la botella de vino en el centro de la mesa. Bueno, no lo sé si es así, pero efectivamente hay mucha gente que no bebe en toda la semana y sin embargo el fin de semana bebe demasiado. Y eso no es bueno, porque aunque a la postre fuese la misma cantidad, que es más cantidad, una cosa es metabolizarla poco a poco, porque el hígado es una máquina que va metabolizando lo que bebemos y como todo se empapiza, es decir, si le damos mucha ración, pues no puede con todo, mientras que si le van dando poco a poco, pues sí. Vamos, estoy hablando muy... Don Miguel. Yo lo que diría es que yo creo que ha cambiado. ¿Cómo no va a cambiar? Yo creo que hace 20 años no se hablaba del botellón. Se hablaba de la movida, sí, pero de gente mayor, a partir de 18 años en adelante. Del botellón, efectivamente, no. Yo no veía hace 20 años gente que se juntase, como sea, en la calle para beber de una forma compulsiva, ¿no? Y para divertirse. Eso es un primer, cambio importante sociológico. Hace 20 años los chicos de 14 años yo no los veía que se fuesen tampoco a beber ni alquilasen un local entre ellos mismos como en Madrid el otro día para meterse allí a beber al máximo, ¿no? O sea que ese tipo de cambios no ha habido. Entonces, por lo tanto, la población ha cambiado en esas formas, pero también, por ejemplo, lo de los atracones tampoco, te digo que no existiese antes, pero la moda del atracón o el binge drinking que decías antes, eso tampoco existía. Por lo tanto, digamos que ha habido una mayor extensión en la población juvenil hacia los límites de los 14 años ya, que pronto serán 13 porque ya hay gente de 13 años, hay chicos de 13 años que sus padres les dejan salir hasta las 2 o las 3 de la mañana. Yo he conocido recientemente un caso, ¿no? Entonces se irá extendiendo más, porque creo que es una cosa imparable a no ser que se haga algo para poder de alguna manera controlarlo y frenarlo. Y las prohibiciones, Sheila, el cambio de normativa que prohíbe el alcohol, que ha pasado de 16 a 18 años la edad mínima, ¿sirve para algo? Hombre, es una medida que se ha implantado hace poco, recientemente aquí en Asturias, por ya ponernos al mismo nivel de la normativa estatal. Sí que puede servir en cierta medida para evitar este tipo de situaciones, ¿no? Pero no es suficiente, y además, bueno, pues quien hace la ley hace la trampa. Sigue existiendo la venta de alcohol a menores, y después también por otra parte está en que esa ley para los jóvenes no se ha hecho con los jóvenes,
y ha quedado solamente medidas punitivas. Hay que buscar la otra parte, la parte de la prevención, de la pedagogía, del ocio, de las posibilidades de ocio alternativas, saludables a esa ley que desgraciadamente pues no se están cumpliendo. La accesibilidad, por ejemplo, es verdad que las medidas punitivas no son suficientes nunca, y además esto del tema del alcohol en otros países de Europa se ha descubierto que no ese es el camino fundamental. Tiene que haber algo de alguna manera, digamos, que frene a nivel punitivo, ¿no? Pero otras medidas, como decía Sheila, importantísimas, serán, en primer lugar, la educación, que es siempre el gran olvidado, porque claro, ¿cuántos padres y madres se sientan tranquilamente con sus hijos, de vez en cuando, no digo todas las semanas, a explicarles realmente las consecuencias que ellos mismos, porque son muy jóvenes y no tienen nada más que visión a corto plazo, por ser muy jóvenes, tiene eso a corto, medio y largo plazo? No veo que eso, no digo que no existirá, pero no es una medida común, no es el patrón común de comportamiento de las familias, entiendo. Pero es que, para más, INRI, en los propios centros, yo echo de menos realmente también esa educación respecto a este tema que es tan importante, de las consecuencias que puede tener el alcohol o el policonsumo de drogas. No nos saltemos etapas. Don Ángel, ¿la prohibición sirve? No creo que pueda servir. No creo que pueda servir mucho, la verdad. Perdónenme. No se preocupe. Pienso que no, porque no puedes estar con la policía, no tenemos tantos policías como para estar vigilando a cada uno, es absurdo. No, tiene que venir de la propia persona, eso es evidente. O sea que es más una cuestión pedagógica y social, bueno, y una actitud ante los nuevos retos de la sociedad actual que exigen a los chavales mucho. Y yo creo que los chavales se evaden con el alcohol los fines de semana, porque están muy tensos. ¿Por qué están muy tensos? Porque todos estamos muy tensos. Hace un rato me decías fuera de pantalla que este tema de que el alcohol es un excelente antidepresivo y un excelente ansiolítico, y efectivamente, inconscientemente, los chavales también toman el alcohol como un ansiolítico y como un antidepresivo, porque tienen ansiedad y muchas veces están bajos de ánimo, me parece a mí, ¿no? Sheila. Quizás lo que tú comentas, ¿no? La sociedad ha avanzado vertiginosamente con unos niveles de exigencia también mayores, pero esa sociedad no ha construido esos mecanismos acorde a la velocidad que cambia, lo que desemboca pues en todos estos problemas como el alcoholismo, los atracones de alcohol. También la forma de socializar de los jóvenes. No nos olvidemos que la bebida ya casi en nuestra cultura es como un método de socialización desde el ámbito familiar, la calle, pero no hay esa labor pedagógica. Y cuando hablamos de prevención, por ejemplo, la gente lo comprende como ya prevención a pie de calle. Cuando ya existe un problema, vamos a atajar con la prevención. La prevención debe ser mucho más temprana, desde la educación, tanto en el ámbito familiar como en el ámbito educativo, no ya intentar solucionarlo cuando el problema está Vamos a ir por ahí un segundo, porque el Consejo de la Mocedad ha elaborado programas de prevención. ¿Nos puede explicar, nos puede usted hablar de en qué consisten esos programas? Pues actualmente estamos finalizando la unidad didáctica del botellón, dado la problemática que existe en la actualidad con esta práctica. También cabe destacar que, antes de explicar un poquito lo que nosotros trabajamos, que hay también una demonización hacia la juventud y a sus métodos de ocio, ¿no? No todos los jóvenes salen de botellón, no todos los jóvenes son vandálicos. Esto también, esta percepción por parte de la sociedad juega en contra de la labor de prevención, ¿no? O lo que hablábamos antes, de las medidas meramente punitivas también ponen en riesgo la prevención universal, tal y como la concebimos. Nosotros lo que tratamos con estas unidades didácticas es a través de los centros educativos, donde próximamente se empezarán a pilotar estas unidades didácticas, pues el trabajar con los chavales, el hacerles llegar a esa concienciación de la que hablaba, del uso moderado del alcohol. No debemos de erradicar tampoco el consumo del alcohol, pero sí un uso consciente y moderado y las consecuencias que conlleva, ¿no? Pero vamos a poner un momento eso que dice. ¿La juventud está demonizada por ser joven? Bueno, yo no creo que esté demonizada por ser joven. Hay tendencias, a veces sí, en algunas personas, en algunos momentos, a demonizar o a atacar de alguna manera a la juventud. No creo, es una generalización un poco y bastante injusta.
No, lo que pasa es que habría que atacar los comportamientos, las prácticas, las conductas, no tanto a las personas y menos al colectivo, ¿no? Simplemente son una víctima, en cierto modo, víctima de otras cosas que es importante también tener en cuenta. Por ejemplo, la presión que los jóvenes experimentan de las propias empresas que producen alcohol, de la propia publicidad que está considerada, la presión social de ver que de alguna manera hay un modelo donde el alcohol, el consumo del alcohol es algo que se da absolutamente normal en las casas, en las tiendas, en los bares, en las cafeterías. Y la presión externa del grupo, sobre todo entre los adolescentes. Si tú te niegas en un grupo de adolescentes a meterla, digamos, ahí en el cubo del calimocho, pues a beber intensamente, te pueden apartar. Está experimentando una fuerte presión de sus iguales. Él quiere socializarse, pero al mismo tiempo no quiere diferir, porque el que difiere es expulsado del grupo, es marginado. Y por lo tanto, esa presión también hay que tener en cuenta que son víctimas. Por lo tanto, no podemos demonizar eso, así ese fenómeno, yo entiendo. Don Ángel. Sí. Ha salido a relucir aquí ya 3 o 4 veces el tema de que el alcohol sirve para socializarnos. Y eso es lo que debería ser. Un poco de alcohol sirve para socializarte, pero un más de alcohol no te socializa nada. O sea, te deja beodo. Que es un poco, a lo mejor es salirme del programa, es un poco lo que está pasando con los medios de comunicación. Es decir, los teléfonos, los ordenadores son buenísimos para comunicarse, pero a la vez son malísimos. Es frecuentísimo entrar en un bar, ver a 5 chicos o a 5 adultos en torno a una mesa de bar y no se habla ninguno con ninguno, están hablando con el teléfono. Incluso dentro de la propia tertulia están hablándose por el teléfono. Si tú tienes un tontón en el coche, llegas muy bien a los sitios, pero no has preguntado a nadie nada. Es decir, no sé si me estoy enrollando, estoy saliendo. No, es muy interesante eso que dices. Entonces el alcohol socializa. El alcohol puede un poquito desinhibirte para iniciar una conversación, para alegrarte, para sonreír, pero cuando te tomas una dosis como es debido, ya no estás socializado en absoluto, estás desconectado. Sí, pero por ejemplo los chicos y chicas que son tímidos, que no está ahí, Bueno, sí. El alcohol en sí funciona como un desinhibidor, siempre que no sea en grandes cantidades, y permite de alguna manera que esas inhabilidades pues de alguna manera se puedan superar y la persona pues se puede integrar en Sí, el grupo. pero a dosis pequeñitas. A dosis, sí, claro, a dosis razonables, naturalmente. Sí. El asunto está en el número de unidades alcohólicas por persona y día. O sea, el dato es, se entiende por unidad alcohólica 10 gramos de alcohol, que es una caña, un 150, o sea, una copa de vino, un chupito, un vermú, eso es una unidad alcohólica. Más de 4 unidades alcohólicas al día es ya terreno absolutamente pantanoso. Para los varones, para las mujeres 2,5, porque las mujeres, en general, hay de todo, pero en general las mujeres metabolizan bastante peor el alcohol que los varones, con lo cual con 2/3 más o menos, digamos, tienen los mismos... ¿Qué quiero decir con esto? Que pasarse de 4 copas es ya estar en un terreno patológico. Entonces, en una noche te pasas a 16 copas, a 20 copas, en un día, porque 4 por 7 son 28 unidades, o sea, 28 unidades de alcohol a la semana es entrar ya en liza con la cirrosis cuando tenga 50 años, no sé qué, no es igual. Pero bueno, beber 2 unidades, 3 unidades todos los días, bueno, pues no es mucho. Ahora, beber 36 unidades este sábado y este domingo es una barbaridad porque el hígado no puede con ello. Entonces, lo que pasa es que hay, por lo visto, tú eres más entendido en esto, hay una cosa que se llama el silencio alcohólico. Y es como muchas enfermedades que son silentes, como la diabetes, y que explota al cabo de varios años. El silencio alcohólico pues significa que produce efectos importantísimos, entiendo, a partir de los 10 años de consumo, ¿no? Y ahí es cuando, en ese periodo de 10 años aproximadamente, a veces un poquito más, ¿no?, la gente no tiene en cuenta, entre que son jóvenes y no ven a medio y largo plazo, y el silencio realmente alcohólico,
O sea, se puede encontrar uno con que es un alcohólico cuando tiene 20 y pico años. Sí. Que por cierto, también hay dos tipos. El que es alcohólico que no puede dejar de beber constantemente y el que la gente no acepta fácilmente, que es que se bebe ocasionalmente, pero uno se pierde, ¿no? Se emborracha completamente y ya pierde el control, que también es un alcohólico, y mucha gente no acepta realmente que eso es un modelo de alcoholismo. Pues quizás ese silencio alcohólico hay que ponerlo en evidencia también, al igual que se ha hecho, por poner un símil, y que sí que ha funcionado de cierto modo porque las cifras están ahí y ha descendido con los accidentes de tráfico por alcoholismo entre jóvenes, sí que ha descendido. No es la principal muerte por accidente entre la juventud, pero sí que a través de campañas, quizás de un poco de choque, de mostrar ese silencio alcohólico, de mostrarles, oye, mira, ahora mismo estás bien, pero las consecuencias que te puede traer este tipo de prácticas son estas. A veces hay que entrar así, ¿no? Como se hace con las campañas de la DGT o con otras campañas de prevención. Y pues curiosamente en temas como el alcohol, que el alcohol no deja de ser también una droga, ¿no? Crea una adicción, pues no lo tenemos tan socializado, tan asumido de que es un elemento tan cotidiano, y aunque después veamos en qué desembocan en estas ocasiones, que no se trata de forma más chocante. Ha bajado mucho vaya por Dios. No se preocupe. La muerte Creo que por accidentes en gente joven ha bajado un montón, porque se han organizado los chavales, ya no hay uno que no bebe, o contratan un taxi, o los buses nocturnos, ese tipo de cosas. Ha descendido enormemente. Pero ahí ya se ha generado una alternativa. Sí. Ahí sí que la medida punitiva, en cierto modo, ha tenido bastante que ver, pero ya se ha puesto también un transporte público, ya estamos generando otra vía para atajar un poco. Ese sentido sí, se han ahorrado muchas vidas últimamente, pero es verdad también que ha aumentado el suicidio. Es decir, la primera cifra de muertes en gente de menores de 25 años eran los accidentes de tráfico. Ahora son los suicidios, porque es que los chavales jóvenes no se mueren de cáncer, ni de corazón, ni de nada. Entonces, es verdad que hay muy pocos suicidios, pero los pocos que hay, estadísticamente son muchos, y ha pasado a primer rango la muerte por suicidio, aunque parezca una cosa que llama mucho la atención, pero no tiene que ver directamente con el alcohol, todo ello, digamos, el número de suicidios, ¿no? No. Yo lo que creo que la conciencia, para mí me gusta mucho, quizá por formación profesional, hablar de la conciencia de los riesgos, la conciencia de las consecuencias que se derivan, la conciencia no solamente del riesgo al que te expones de sufrir enfermedades o lesiones hepáticas, etcétera, sino la conciencia también de la cantidad, porque es curioso que los jóvenes sobre todo, y en general también los adultos, piensan que consumen menos de lo que están consumiendo, o sea, no tienen conciencia de que han llegado a una cantidad que es peligrosa, entonces también tiene que haber una conciencia. Y la conciencia me parece muy importante, me parece lo más importante, que es, volviendo a lo de antes, el elemento educativo básico. Si no educamos a la gente en su cambio de actitudes y de expectativas respecto al alcohol en este caso, lo estamos metiendo en su cerebro, realmente información, no solamente a través de la publicidad y a través de las campañas, que lo hacéis muy bien. O sea que debería haber anuncios sobre las consecuencias del alcohol, como los ha habido sobre los accidentes de tráfico en los medios de comunicación. Sí, pero serían poco eficaces, porque igual que ha habido muchos anuncios con las consecuencias de las drogas, no fueron muy eficaces. Debe haberlo. Debería haber una publicidad en los medios de comunicación y los gobiernos deberían hacerse responsables también de ese tipo de campañas. Pero yo es que creo que voy más allá, es la educación, como decía Sheila antes, es en los centros educativos donde se debe hablar, en la educación para la ciudadanía, que me parece que ese tema no está presente. Y había que hablar todas las semanas, aunque fuese un minuto nada más al comienzo de algunas clases, para reflexionar. Vamos a pensar un poco esto. Eso haría efecto con el paso del tiempo, en las familias con los centros. O sea, ¿qué es la educación? Es la mentalización realmente, la toma de conciencia. ¿Qué alternativas proponéis al ocio de beber? Nosotros las alternativas que proponemos, sabemos que tampoco van a ser la solución directa al problema, ¿no? Pero sí que, en cierto modo, el dotar a la juventud de espacios de reunión, ojo, tampoco privarles del uso de la calle, mientras que sea un ocio, un uso cívico, que vamos, tampoco.
es una reivindicación que nosotros tenemos, porque parece ahora que con el tema del botellón nos quiere prohibir también del uso de... Sí, antes usted me comentaba que sí, reivindican el uso cívico de la calle. por supuesto, la calle es un espacio público y es de todos, también de los jóvenes, por supuesto, y parece que bueno, pues con el problema del botellón, pues por ahí se intenta también restringir el uso a los y las jóvenes. El botellón no es solo problema de jóvenes, estamos viendo también botellón de mayores, no el típico botellón con las bolsitas de bebida, pero sí en las terrazas de los bares, que también cortan la vía pública, solo que ellos no ensucian porque tienen la suerte de que tienen un camarero del negocio que les recoge el vaso. Eso he oído a gente mayor, gente adulta, justificarlo como botellón cívico. Bueno, botellón cívico hasta cierto punto, ¿no? Tú estás cortando la vía pública, vale que estés en un negocio, también estás dejando tu vaso en la calle, también estás alterando el orden público, porque igual que se emborracha un joven, se emborracha una persona adulta, ¿no? ¿Qué les parecen esos programas de prevención? ¿Habría que estimular el uso cívico de la calle, es decir, que los jóvenes disfrutaran de la calle? Por supuesto, claro. En la calle y de espacios habilitados en otros países de la Unión Europea, que nosotros cuando vamos a otros sitios podemos comprobar, pues hay espacios habilitados donde los jóvenes se pueden reunir, donde pueden hacer sus actividades, incluso continuar con sus estudios, ver una peli, incluso he visto hasta locales acondicionados con cocinas para hacerse su cena de amigos allí, o locales de ensayo para los chavales que tocan. Esa carencia de esos espacios también aquí en España que existe, pues también juega todo un poco en contra, ¿no? Es todo restricciones o medidas punitivas, pero no damos una alternativa. O sí que, por ejemplo, hay que poner en valor programas, por ejemplo, como Conecta Oviedo, con unas alternativas de ocio nocturno, de deporte, de talleres, pero no es suficiente, debemos de ir un poco más allá. Como decía él, las alternativas a la educación, la pedagogía, la prevención también a pie de calle, que nosotros trabajamos con ella a través del Consejo de la Juventud de Gijón y los grupos de salud, tanto del Consejo de Asturias como del Consejo de Gijón. Pues el estar gente joven en una fiesta de Prado, donde bueno, pues hay un consumo de alcohol bastante elevado, pues con una mesa ahí, con unos alcoholímetros, con unos flyers, con pues un joven ver a otro joven también ejerciendo esa prevención, pues les llama la atención. Sí, eso es lo más eficaz. Es efectivo. Que esto que estamos hablando aquí, si se lo dijesen ellos mismos entre sí, y funciona. Sería muy Nosotros eficaz. lo tenemos comprobado y eso debería de existir en todos los municipios. Las administraciones deberían de estar por la labor de colaborar, que sí que hay muchas que están picando a nuestra puerta y en busca de esa colaboración, y trabajar con los jóvenes, no imponer a los jóvenes. También escucharlos. En esta época en la que vamos, debido a Internet, por ejemplo, que nos vamos haciendo cada vez más privativos, ¿no? Vamos saliendo menos, aunque este país es un país de calle, afortunadamente, en comparación con los países del norte de Europa, pero echar otra vez a la gente a la calle, pues sí. Que eso permitiría de alguna manera el vis a vis, el contacto vis a vis, la cara, la interacción social, que iría un poco para paliar de alguna manera la tendencia que tenemos al aparato y yo. Creo que eso es fundamental hacerlo, por otro tipo de actividades que no sean solamente beber. Me gustaría avanzar en otros asuntos. Vamos a ver, el artículo del doctor García Prieto ofrece un dato preocupante en cuanto al consumo de alcohol. Dice usted, tomando datos de consumos combinados de alcohol con drogas, nuestro país está muy por encima de las cantidades de Europa, con un 18% de abuso de alcohol combinado con hachís, un 3,7% de alcohol más hachís más éxtasis, un 3,6% de alcohol éxtasis y un 2,7% de alcohol más cocaína. Y yo pregunto, ¿hay alguna razón de tipo cultural que explique por qué España suele estar a la cabeza de estos rankings, estos nefastos rankings? Yo creo que por la permisividad respecto a otros países, a la hora de adquirir alcohol, a la hora de adquirir drogas. Todos estamos viendo cómo se vienen también de otros países en paquetes promocionales de ya directamente al colocón. El problema ahí no solo de los jóvenes que ponen en práctica esto, sino de las empresas, de la publicidad, de todo que programan este tipo de actividades. Llega el verano y vemos lo que ocurre en Baleares, en la costa del Levante, en Cataluña, esa aberración, de esa visión que tienen los jóvenes de España de venir a drogarse, a beber, y quizás ahí tendrían
que tomar mayor responsabilidad sobre quiénes ofertan también esa visión, ¿no? Eso hay un trasfondo, no solo es la juventud que viene aquí porque sí, sino quién se los trae. Y también, de alguna manera, como decía el refrán, algo tiene el agua cuando la bendicen, ¿no? Si en España se corre la voz por Europa de que es un sitio donde la gente puede coger un avión para pasar una noche o un fin de semana bebiendo nada más, es un fenómeno que se contagiaría a otros países, con lo cual es un fenómeno acumulativo y lo que va haciendo es, digamos, extendiéndose, por lo tanto se va poniendo de moda esa práctica. Por lo tanto, a través de los medios de comunicación se va extendiendo, se va contagiando y es un fenómeno de retroalimentación. Por lo tanto, no nos podemos extrañar y en este caso los medios de comunicación, al extender esa práctica, lo que está haciendo es reclamando, poniendo en el ranking a los primeros lugares a España. Sí, pero si ves la televisión en los noticiarios, las encuestas que hacen a pie de calle sobre estas cuestiones, ves que los comerciantes, bueno, pues se dejan llevar por su ambición comercial y decir, bueno, sí, pero claro, es que ganamos mucho dinero y lo dicen claramente, ganamos mucho dinero, o sea, es que es mucho dinero el que se maneja detrás de toda esa movida, ¿no? Ustedes tienen contacto a través de programas de intercambio cultural con jóvenes de otros países. ¿Tienen esos jóvenes de otros países la imagen de que España es un paraíso del alcohol? Pues sí, en primer lugar, aunque siempre decimos que el botellón surge también un poco por el precio del alcohol y el poder adquisitivo de la juventud respecto a otros países, el precio del alcohol para ellos aquí en España es mucho más asequible. La permisividad, hemos de decir también que en otros países hasta los 21 años no se puede consumir alcohol, aquí pues es más fácil adquirirlo, a pesar de que hay una ley que a los 18, o sea, hasta los 18 te lo prohíbe. Hay comerciantes, hay hosteleros que se pasan la ley en claro y siguen ofreciendo alcohol, no solo hosteleros, también hay centros comerciales, también hay pequeñas tiendas que se pasan la ley y sí que ven esa facilidad y también lo que ellos dicen, ¿no? Esa publicidad masiva que hay sobre España, sobre todo ahora cuando llega el verano, aunque se proyecte de forma alarmante en los noticiarios, no deja de ser un altavoz, ¿no? De llamada. Has introducido un concepto que es el concepto de accesibilidad, que es un concepto que hay que manejar también en el uso del alcohol. Y es que cuanta mayor accesibilidad haya, más facilidad para que de alguna manera este fenómeno se extienda. Accesibilidad de horarios, cuanto más accesibles son los horarios, más amplios, más probable. Espacios, incluso hasta punitivo, todo esto, lo punitivo que hemos dicho antes, cuanto mayor accesibilidad, más aumenta el fenómeno. Por lo tanto, hay que reducir la accesibilidad de una manera razonable. Y ahí es donde ya son los organismos públicos y el legislativo los que tienen que intervenir para que se reduzca, digamos, pero mira, estrictamente, pero sí. Sí que se está dando aquí en Asturias que, por ejemplo, con el tema del botellón, se ha dejado como un poco por parte de la Administración la solución al problema a hosteleros y a asociaciones de vecinos, sumado a la medida punitiva policial, ¿no? Como puede ser las multas, no puede un joven recibir la misma multa que un hostelero. No es la solución. Y tampoco... Don Ángel quería intervenir hace un momento. No, sí. Soy muy breve, por puntualizar. No podemos dejar tampoco en manos de hosteleros y asociaciones de vecinos la solución a este problema. Ahí deben de juntarse todos los agentes de la sociedad, tanto hosteleros, asociaciones de vecinos, asociaciones de ocio y tiempo libre, administración, agentes de prevención, consejos de la juventud, y llegar a un acuerdo, lo que tú dices. Vamos a restringir, pero negociando algo razonable para todos. Y cuando hablamos de algo para los jóvenes o para otro colectivo de la sociedad, vamos a trabajar con ellos. No vamos a imponerles esto, porque si no, vamos mal. Yo lo que quería decir es que me habéis hecho recordar una cosa que me dejó estupefacto hace un tiempo, no mucho. Veo que se han dado pasos muy positivos, porque ahora mismo los menores de 18 no pueden comprar alcohol, pero hasta hace poco los menores de 16, los mayores de 16 años, de 16 a 18, podían comprar alcohol. Y he estado en la ceremonia de apertura de un Congreso Nacional de Socidora Alcohol, que es una sociedad de psicólogos, psiquiatras, enfermeros, sanitarios y trabajadores sociales en el mundo de las drogas, y la autoridad sanitaria que fue a hacer la apertura
se sentía muy orgullosa de ser la única comunidad territorial de española que tenía una ley más permisiva. Bueno, y además eso lo dice en un congreso de socios del alcohol, en un congreso de hosteleros, ¿no? Hasta hace poco tiempo, digamos, había un talante de tira para adelante que libras y de prácticamente de viva Asturias borracha y dinamitera, ¿eh? Sí, nos conocen así. Hablemos la de... conciencia social. Perdón, adelante. Perdón, adelante. La conciencia social, hablamos, conciencia social, no la conciencia individual. La importancia, el grado de tolerancia que se da es muy grande, es decir, no figura en los primeros lugares el problema del alcohol en los jóvenes, probablemente está en el sexto, séptimo, octavo lugar, después del paro y no sé cuántas cosas más. Por tanto, la misma sociedad tiene que de alguna manera tomar conciencia del problema, mientras que no emerja esa conciencia de la importancia que este tema tiene, evidentemente va a ser más difícil que todas las instituciones, las administraciones, etcétera, las diferentes instituciones se pongan de acuerdo en que hay que abordar esto como sea. No se ve como un problema de salud pública, no está en la conciencia, en el imaginario social, que esto es un problema serio de salud pública a corto, medio y largo plazo. Claro, porque por ahí quería ir yo. Beber no le sale gratis a nuestro organismo. Le pregunto a los profesionales qué consecuencias trae a corto y sobre todo a medio y largo plazo el abuso de alcohol por parte de los adolescentes. Don Ángel, por ejemplo. Bueno, ahora se usa mucho, se está hablando mucho los neurólogos, los neurofisiólogos de la poda neuronal. O sea, se sabe que el cerebro, precisamente en la adolescencia, está, digamos, muy lleno de neuronas y tiene que hacer una poda para hacer una selección de neuronas que son las que van a seguir funcionando en nuestro cerebro. Entonces, sí que hay estudios, comienza a haber estudios que se pueden ver a través de las técnicas actuales de funcionamiento neuronal que está alterado cuando los chavales beben más de la cuenta. Es decir, que hay estudios comparativos entre chavales abstemios y chavales que beben en exceso, y ciertas ligazones que hay entre las estructuras de la base encefálica con el cerebro cortical que se alteran en una edad en la que precisamente estás haciendo tus hábitos de vida, es decir, que se van a alterar funcionamientos de la personalidad que después van a tener unas consecuencias ya crónicas. Es decir, que una persona que no modula bien sus sistemas de control de impulsos y cosas por el estilo, precisamente porque está intoxicando los comunicadores en un momento crucial. Bueno, a lo mejor estoy haciendo un exceso de subrayando demasiado las cosas, pero vamos, que hay ciertos datos que indican que efectivamente hay un deterioro neuronal. Si hay un deterioro neuronal, como dice el doctor, hay un deterioro cognitivo. Es donde y si hay un llega el deterioro psicólogo. cognitivo, hay un deterioro de los comportamientos familiares, sociales, de las interacciones sociales. Una persona que pasa el tiempo y ha bebido bastante está abocada no solamente a la dependencia del alcohol, y por supuesto si hay dependencia del alcohol, a que sus comportamientos sociales se alteren, se altera la convivencia en las parejas. Se crean problemas de rendimiento laboral importantísimo, no hay rendimiento, se pierde concentración. Es decir, hay una perturbación general de los comportamientos de esa persona que afectará en el plano laboral a sus relaciones laborales, en el plano de su producción y rendimiento laboral, en el plano de su rendimiento individual. Habrá un deterioro, evidentemente, también de la memoria y de la concentración, o mejor, primero de la concentración y después de la memoria, y hay digamos, un contagio a otros niveles. Y se deteriora el individuo no solamente a nivel neuronal, a nivel cognitivo y a nivel comportamental. Y esto es lo serio, y esto hay que verlo, ahí sí que realmente las instituciones tienen que verlo a medio y largo plazo, porque los que son jóvenes ahora tenemos que exigirles socialmente que se encuentren en salud, con una buena salud mental cuando tengan 25, 30, 40 años. Van a ser futuros padres de familia y son personas que son el futuro de la sociedad. Y esto es muy serio y hay que de alguna manera cuidarlo muchísimo. Y esa excusa yo lo he oído en alguna ocasión. Bueno, yo no me voy a dedicar a una actividad intelectual, me voy a dedicar a un trabajo manual, puedo beber sin problemas porque yo voy a seguir siendo capaz de manejar una máquina dentro de 20 años. No, pero para manejar una máquina dentro de 20 años necesita altos niveles, dependiendo de qué sea la máquina, altos niveles de concentración.
Si la persona ha perdido concentración, evidentemente no podrá manejar ni siquiera eso. Ni aunque fuese un artesano no podría hacer lo mismo, ni un pintor tampoco. No. O sea que eso no, eso me parece muy error. Sheila, ¿son conscientes los jóvenes de los riesgos del abuso de alcohol? Yo creo que no. Todos sabemos la teoría, pero no la absorbemos, yo creo, y volvemos otra vez a lo mismo. No hay suficiente información. Al igual que hay al igual que nos rodea un montón de información de todo y que muchas veces, como decíamos, juega en nuestra contra, como puede ser la publicidad ya explícita del alcohol en nuestras vidas, en los medios de comunicación, las campañas, en la publicidad, en todo, no hay suficiente información de lo que nos puede pasar a medio o largo plazo, o no somos conscientes los jóvenes de lo que puede pasar. Quiero terminar con un par de preguntas. Una, volviendo a la anterior, ¿tienen los jóvenes suficientes alternativas de ocio saludable? ¿Carecen de ellas? ¿O sí las tienen pero eligen el camino más peligroso para divertirse? Yo creo que tienen alternativas, pero es más cómodo y es más fácil recurrir a esto, es más sencillo. Y tiramos todos por la ley del mínimo esfuerzo. Ten en cuenta que alternativas deportivas, culturales, de todo tipo, exigen un esfuerzo intelectual y físico, una molestia. Pero como vamos todos por la ley del mínimo esfuerzo, y lo más cómodo, tiramos por ahí, que es un poco muy humano, pues entonces por ahí, esa es, digamos, una de las razones por las cuales se tira por ahí en esa alternativa de ocio. Eso es como, por ejemplo, una alternativa de ocio, pero también que exige la ley del mínimo esfuerzo, que es, tú estás con gente, como decía el doctor antes, y estás chateando todo el tiempo porque te gusta, es muchísimo, el manejo del teléfono móvil e internet y tal es fantástico, realmente, es muy entretenido. Ahora dile a todos los chicos que se pongan a estudiar por la tarde. Es un esfuerzo intelectual muy grande y que no les apetece nada. Entonces, eso es la ley del mínimo esfuerzo y es muy cómodo, porque además hay comodidad, es que es a gusto, hay placer en todo esto y eso es muy atractivo. Sheila. Yo creo que no es de todo cierto, creo que sí que hacen falta muchas alternativas más y de respaldar a las que ya hay. A veces, mira, hemos tenido, por ejemplo, hace unos meses aquí en Oviedo una convención de 25.000 jóvenes que han nacido el Cometcon, que es una cosa un poco específica, ¿no? Se trata de todo el tema de los videojuegos, de, bueno, pues un poco todo el mundo manga, etcétera, los cómics, que dicen, bueno, eso es solo para un sector de la juventud. Pues mira, no, yo no soy aficionada de eso y es solo ir a verlo. Yo creo que muchos chavales como yo han ido por curiosidad y han logrado que 25.000 jóvenes se hayan llenado el centro de congresos de aquí de Oviedo. Y creo que hay que respaldar esas iniciativas. Hace falta más espacio donde los jóvenes puedan desarrollar sus actividades. Hace falta que se involucren otros agentes como el mundo del deporte, la sociedad, que haya concienciación por parte de todos y acabar de generar esas alternativas. Y hay que dejar de que la juventud también se acomode a la ley del mínimo esfuerzo. Es muy cómodo también para el resto de la sociedad, en cierto modo, o interesa de que sigan por la ley del mínimo esfuerzo. Entonces, hay que erradicar eso también. Estamos justos de tiempo, pero quiero pedirles una reflexión por parte de los tres. ¿Cómo educar desde muy jóvenes a las personas para que afronten, cuando llegue el momento, el uso de bebidas alcohólicas de forma prudente? Empezamos, por ejemplo, con el doctor. Pues, enseñando a los niños a decir que no, o sea, cosas muy elementales. Faltan valores fundamentales. Es decir, los niños tienen desde pequeñitos todo. Entonces, cuando necesiten algo, van a tenerlo. Y cuando lo que ya tienen no les es suficiente, pues irán a las drogas, irán a perder el conocimiento ante las situaciones que les estresan mínimamente, porque desde pequeñitos no han sabido aprender a negarse cosas. Don Miguel. Hablando con ellos. Los padres tranquilamente, de una forma serena, a hablar de este fenómeno y de sus consecuencias, porque ellos no pueden ver a medio y largo plazo. Hemos dicho, son jóvenes, todos los que hemos sido jóvenes, pues no hemos tenido nada que visión a corto plazo. Hay que hablar, no atosigar, pero hablar sí. Hay que hablar en las clases, en las tutorías, hay que comentarlo, hay que mentalizar. Y la mentalización viene a través de la palabra siempre. Luego otros medios también son necesarios, pero sobre todo hablar, para convencerles, para mentalizarles, para inculcarles. La palabra que es tan fácil. Doña Sheila. Yo estoy de acuerdo con él, yo creo que hablar y también escuchar, porque a veces obviamos muchas veces el pensamiento de los jóvenes, porque ya sabemos lo que van a hacer, pues fin de semana van a ir a beber, ¿por qué beben? Pues no lo sabemos. Entonces, hablar
sobre todo escuchar y educar. Ángel García Prieto, médico psiquiatra, Miguel Silveira, psicólogo clínico, y Sheila Suárez, presidenta del Consejo de la Mocedad del Principado. Muchas gracias a los tres por haber aceptado la invitación de Asturias Televisión. Gracias a vosotros. Y a todos ustedes, ya saben que les espero de aquí en 7 días en Asturias es Noticia. Buenas noches.